Hola a todos, vamos a continuar con el tema de planos estructurales, segunda parte. Planos estructurales, segunda parte. Contenido de esta segunda parte: ¿qué son los planos estructurales? La simbología de la cimentación, simbología de estructura, losas macizas y cómo van armadas las losas macizas. Los planos estructurales son una serie de dibujos identificados con la clave B, en donde se muestra y se detalla todo lo referente a las dimensiones y especificaciones de la construcción en cuanto a su estructura. Para poder hacer los planos estructurales necesitamos unos requisitos mínimos indispensables, como son tener el proyecto arquitectónico definido y dibujado en un plano. El plano arquitectónico debe estar dibujado a escala. Número 3, que ya no haya cambios o que ya no existan cambios en el proyecto arquitectónico. Y 4, contar con la memoria de cálculo estructural del proyecto. El plano arquitectónico nos servirá de base para elaborar el plano estructural. Entonces vamos a ver la simbología de cada una de las partes de los planos estructurales. Como ya habíamos mencionado, pertenecen a la clave B. Si hubiese uno o más planos, se enumeran B1, B2, B3. Y vamos a comenzar con lo que es la cimentación. Vamos a hacer para eso ubicarlo en una tabla que diga elemento, nomenclatura, su dibujo en planta y su dibujo en alzado. La primera de ellas es la zapata corrida, nomenclatura ZC1, esa sería su simbología en planta y esta es su simbología en alzado. La zapata corrida Z1, su simbología en planta y su simbología en alzado. El elemento que va sobre la zapata le denominamos tab. Contratrave, nomenclatura CT, esa es su representación en planta y esa es su representación en alzado. Hay que dibujar una hoja por cada diapositiva. Continuando con la cimentación, tenemos en el elemento lo que es la mampostería, la nomenclatura M1 con su dibujo en planta y su dibujo en alzado. Para este vamos a colocarle los nombres base, corona y escarpio correspondientes. Algunas zapatas presentan alguna inclinación, entonces vamos a dibujarla en planta y en alzado. La cadena de cimentación, no confundirla con la contratrave, es muy similar, pero no son iguales. Y por último, la cimentación de colindancia, del lado izquierdo la mampostería y del lado derecho la zapata. Continuando con la simbología de la estructura, en este caso de concreto armado, vamos a ubicar en elemento castillo, columna y muro. De nomenclatura podemos asignarle K1, C1 y M1 y su correspondiente dibujo en planta. Recordar que para la columna las dimensiones mínimas en México son de 36 centímetros por 36 centímetros para que sea considerada como columna. Posteriormente el dibujo del muro en planta, y no es muy común que los dibujemos en alzado en el plano estructural, pero pues, si en algún momento dado se requiere, pues se representan de esa manera. 2.1 Estructura de concreto armado. Continuando con los elementos horizontales, trave y cadena de cerramiento. La nomenclatura de la trave T1, su dibujo en planta y en alzado se coloca de esa manera, colocando el número de varillas y haciendo un corte
para ver cómo van ubicadas. La cadena de cerramiento es igual a la cadena de cimentación, por lo general. Ahí está su dibujo en planta y en alzado. Posteriormente vamos con la tercera parte, que es losas macizas de concreto armado. Elemento losa, nomenclatura L1, L2, L3 y así consecutivamente. Para ello vamos a dividir los claros, denominado L, en 4, 2 de 1/4 y 1 de 1/2, para poder dibujar allí cómo va armada la losa. El primer elemento se llama bastón, el segundo columpio y el tercero corrida. Después viene la descripción de estas. En este caso sería varilla del número 3, quiere decir de 3/8. La letra arroba, que significa a cada cuánto va a ir esa separación. Y después viene la separación en centímetros. Entonces, en ese sentido, quiere decir que va varilla de 3/8 a cada 30 centímetros. Lo mismo es en el otro sentido, bastón, columpio y corrida. Y en ese caso, varilla del número 3 a cada 30 centímetros. Las especificaciones técnicas aquí en México nos dicen que la separación no debe de ser mayor que el peralte de la losa, o sea, su altura. Si la losa por lo general mide 10 centímetros, su separación máxima será de 30 centímetros. En caso de que tuviéramos que dibujar el alzado, pues lo hacemos de esa manera, como está indicado en la parte correspondiente. Para complementar lo de las losas macizas de concreto, en el elemento la varilla corrida la representamos en planta así, en alzado no tiene representación. En columpio lo representamos de esa manera, y el bastón son más pequeños y los representamos en planta así. Para los estribos los podemos representar en una secuencia y en alzado como un anillo. Para la nomenclatura de los estribos, primero se coloca el diámetro de la varilla o del alambrón, posteriormente de qué número va, es decir, su diámetro, la arroba, que significa la separación, y enseguida la cantidad en centímetros. Por ejemplo, estribos del número 2 a cada 20 centímetros o 30, o como nos indique la memoria estructural. Armado de una losa maciza de concreto. Ya vimos en cómo se representa el armado en los planos. Vamos a verlo cómo es físicamente. Para esto requerimos del siguiente croquis, donde se muestra la cimbra ya colocada y las cadenas listas para anclar las varillas. Primeramente vamos a ubicar las varillas llamadas corridas en ambos sentidos. Se llaman corridas porque van a toda la longitud del claro. Entonces se colocan en ambos sentidos, ancladas en la cadena de cerramiento. Posteriormente vienen las varillas que denominamos columpio, van entre las corridas en ambos sentidos. Aquí las representé con color cian y deben de ir en ambos sentidos. Finalmente se colocan las varillas que denominamos bastones, que van arriba de las varillas corridas. Aquí las representé con color verde en ambos sentidos. Posteriormente
Las varillas se amarran con alambre recocido en todas las intersecciones. También pueden ir soldadas, dependiendo del sitio o de la forma en que queramos resolverlo. Van a ir así como la vemos en esta animación. En las intersecciones se pasa el alambre y se amarra con la herramienta que llamamos amarrador, así en todas las intersecciones. Finalmente, cuando ya tenemos la losa con las condiciones necesarias, se procede a vaciar el concreto para que nos quede como las conocemos. Actividad 15. Hay que elaborar un resumen ilustrado del tema Planos estructurales parte 2, que corresponde a la simbología de los planos estructurales con las siguientes características. Debe tener todos los croquis y diagramas mostrados hechos a mano, utilizar regla, colores, escuadras, letra legible, utilizar llaves, corchetes, flechas, cuadros, tablas, etc. Una vez terminado, hay que tomar fotografías de cada hoja y unirlas en un solo archivo y enviarlo por la sección de tareas en Google Classroom antes de la fecha de vencimiento. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos a la siguiente. Actividad 16, lámina 12. Elabora una lámina que contenga toda la simbología de una estructura de concreto armado vista en clase. Para los planos estructurales hay que dividirla en cimentación, estructura y losas, como se muestra en la imagen. Hay que agregar título a la lámina, la rúbrica, darle calidad al dibujo. Una vez concluido, hay que enviarla con una fotografía por Google Classroom antes de la fecha de vencimiento.